Entonces, bien, ¿cuál es la idea? Vamos a partir de un primer ejercicio en donde vamos a asumir que tenemos un motor. A ver que se me hizo puntero esta cosa. Entonces, vamos a asumir que tenemos el siguiente modelo mecánico rotacional. Entonces, vamos a asumir que tenemos en este momento por acá un motor. ¿Listo? Tenemos nuestro motor. Bien, este motor lo vamos a conectar directamente con un eje rígido hacia un primer elemento. ¿Listo? En este caso lo que vamos a tener aquí es una inercia. Pongámosle una vez el nombre. Entonces vamos a asumir que aquí tenemos una inercia I sub. ¿Listo? Resulta que vamos a conectar una segunda inercia, es decir, un segundo elemento de carga. Entonces vamos a asumir que tenemos ahora nuestro segundo elemento de carga por acá. ¿Listo? De tal manera que nosotros ponemos una segunda inercia con la siguiente condición. Vamos a conectar la inercia número 1, ¿listo? Directamente a la inercia número 2, al sistema rotacional número 2, ¿bien? Asumiendo lo siguiente, que tenemos una conexión, aquí le voy a cambiar un poquito el color, ¿listo? Vamos a tener aquí un eje de conexión, en donde ese eje de conexión no es rígido, por eso precisamente el cambio de color, ¿vale? Y vamos a asumir también que tenemos aquí una salida, y que la salida también tiene un eje de rotación, ¿no? Aquí tenemos un eje que permite la rotación. Permítanme un minuto que alguien está molestando aquí llamando. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a asumir que tenemos otro eje como tal, ¿cierto? En donde ese eje no es rígido, sino que tiene una elasticidad, ¿ok? Entonces vamos a asumir que para este primer eje elástico, pues la constante de elasticidad de este sistema va a ser K1. Y vamos a asumir que la constante de elasticidad para el segundo eje va a ser K2 en este punto. ¿Vale? ¿Qué más datos necesitamos? Bueno, por obvias razones nuestro motor pues genera un torque. Vamos a suponer que el torque va en este sentido y vamos a definir ese torque como el torque de motor. Entonces pongámosle T sub R. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos ante esto? Bueno, no se les olvide entonces que ante ese movimiento, como el primer eje que conecta al motor con la inercia número 1 es rígido, pues vamos a asumir directamente que el movimiento, ¿cierto?, del torque pues nos genera obviamente un movimiento angular. Ese movimiento angular pues va a ser θ1. Como el eje rígido quiere decir que este cambio de posición o este movimiento angular que se genera sobre el eje del motor que está conectado a la inercia número 1, pues obviamente terminará siendo pues el desplazamiento, ¿cierto?, de nuestra inercia número 1 en este punto. Por lo tanto, θ1 va a verse reflejado también en este punto. ¿Ok? Y bueno, como el sistema está conectado, digamos el planteamiento de este problema nos dice que estamos conectando la inercia 1 con la inercia 2 a partir de que tenemos un resorte torsional o un eje torsional acá, ¿cierto? Pues asumimos también que este movimiento que tenemos sobre la inercia 2, pues obviamente es distinto, ¿no? Entonces vamos a decir que ese movimiento se va a definir como un θ2, ¿ok? Listo, no hay más que decir, no creo que haya nada más. Bueno, la pregunta de pronto que podrían hacer ustedes en este momento es, bueno, y el eje torsional, ¿sí? el eje con esa flexibilidad a la salida de I sub 2, el que denominamos K sub 2, ¿tiene alguna conexión? No, vamos a suponer que simplemente el eje es un eje torsional, pero no tiene ningún tipo de carga adicional a esto. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones, pues vamos a desarrollar los diagramas de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para el sistema, bueno, ahí es donde va la pregunta. Yo veo 3 bloques. ¿Cuántos diagramas de cuerpo libre se van? Pues entre comillas deberían irse 2 diagramas de cuerpo libre, no 3. Yo no diría, ¿por qué el motor no se incluye? Porque es que resulta que, recordemos, siempre nosotros vamos a fijarnos en los elementos de referencia. Y los elementos de referencia son las masas. Para el caso de los sistemas rotacionales, los elementos de referencia sobre los cuales vamos a dibujar los diagramas de fuerzas, pues van a ser las inercias. Y como solo tenemos 2 inercias, I sub 1 y I sub 2, pues vamos a hacerlos ahí. Bueno, un elemento conveniente que les había desarrollado en un ejercicio anterior, era pues que hiciéramos el siguiente diagrama de bloque. Entonces tomábamos nuestra primera inercia, ponemos aquí nuestra inercia número 1, ¿vale? Por aquí poníamos nuestra inercia número 2, ¿ok? Vamos a nombrarlas, este será I sub 1, este será I sub 2, ¿vale? Y en los espacios pues vamos a poner los elementos interconectantes. Entonces aquí I sub 1 tiene su eje, aquí tiene I sub 1 su eje de entrada, aquí I sub 2 tiene un eje aquí que se conecta directamente al eje rotacional y aquí tenemos otra salida, ¿no? Y ponemos nuestro elemento rotacional acá. Entonces vamos a tener aquí nuestro eje torsional o nuestro eje no rígido, listo, lo vamos a conectar en este punto, ¿ok? Vamos a poner esta especie como de lineecitas acá
Y aquí también pongamos estas líneas para identificar que son elementos torsionales, ¿no? Ejes no rígidos. Entonces, bien, para el caso de la inercia número 1, perdón, si observamos, pues solamente tenemos dos elementos de dirección, ¿no? Antes de la inercia número 1, pues tenemos que su rotación es θ1, lo dice arriba la gráfica, entonces tendremos aquí una rotación θ1, y obviamente tenemos un par aplicado T sub m, ¿no? Esos son los elementos que aparecen acá. ¿Ven? Ese θ1 pues es el mismo θ1 que se va acá, porque pues el elemento no tiene ningún tipo de cambio. Entonces la entrada θ1 tiene que reflejarse la salida de la inercia 1 como θ1 también, ¿no? En el caso de la inercia número 2, pues cuando tenemos que el movimiento rotacional a la entrada de la inercia número 2, que está definido como θ2, ¿cierto? Pues de alguna u otra forma se va a reflejar, ¿cierto?, a la salida. Solo que observemos que en la salida tenemos un eje torsional, tenemos un eje como tal que tiene flexibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que para este caso, y pues agreguemos aquí una laminita, digamos, aquí el eje como tal se complementa aquí con un eje rígido, ¿listo? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que en este caso, al tener un resorte en este punto, ¿cierto? Pues nosotros vamos a tener que, aunque la dirección de la inercia 2 es exactamente la misma, es decir, aquí en este punto vamos a tener que en la salida vamos a tener que θ2 va en el mismo sentido, no va a pasar lo mismo con el resorte. Entonces, en el caso del resorte, recordemos, este es K1, este sería K1, y este sería para nuestro caso K2. Aquí lo necesito para que recordemos que ahí está K sub 2, ¿cierto? Pues van a tener diferentes direcciones. Entonces, recordemos cómo está definida entonces la función de fuerza en los resortes. La función de fuerza en los resortes va a ser igual, parémoslos en el resorte K1, va a ser igual a K1, vamos a ponerlo aquí en rojito, multiplicado por la distancia. Recordemos esto, ¿no? Siempre la fuerza sobre un resorte va a ser igual a la constante multiplicada por el desplazamiento. Como el desplazamiento aquí es angular, entonces nosotros vamos a tener que en este resorte va a ser K1, que es la constante de elasticidad, multiplicado por el desplazamiento. Pero en los extremos de este resorte K1 tenemos dos desplazamientos. Al lado izquierdo tenemos a θ1 y al lado derecho tenemos a θ2. Entonces quiere decir que el desplazamiento acá de este resorte va a depender precisamente de la diferencia de estos dos elementos angulares, θ1 y θ2. ¿Quién va de primeras? Entonces, sobre el resorte, pues nosotros vemos quién es el que aplica la fuerza. La fuerza la aplica el motor. Ese motor tiende a generar fuerza, ¿cierto? Tiende a generar ese torque sobre I sub 1 e I sub 1 arrastra K1. Por lo tanto, la fuerza viene desde I sub 1 hacia I sub 2. Entonces, el elemento que debe ir primero directamente en este tipo de elemento K1 tiene que ser el movimiento angular de entrada menos el movimiento angular de salida. Entonces sería K1 factor de θ1 menos θ2. Eso sería la función como tal de fuerza sobre el resorte K1. Y en el caso del resorte K2, que está aquí en el lado derecho, ¿cierto? Pues nosotros tenemos, ojo a esto, que I2 es la que le está aplicando como tal fuerza a nuestro resorte K2, ¿cierto? Le está aplicando torque. Pero resulta que cuando la inercia empieza a girar en este sentido θ2, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que el resorte va a tener una fuerza contraria. Eso ya lo hemos definido en una época. Entonces resulta que sobre el resorte vamos a tener una fuerza contraria en este sentido. Por ende, ¿qué quiere decir? Quiere decir que K2, que depende directamente solo de la inercia 2, ¿cierto? Va a ser definida como la fuerza sobre el resorte K2 será la función de elasticidad del resorte K2 multiplicado por el valor del desplazamiento. Y el único desplazamiento que está definido acá es θ2, por lo tanto tendremos solo a θ2. Uno diría, profe, pero no sería θ2 menos θ3, no, porque no tenemos definido un θ3 en ninguna parte. Solo sería la función de desplazamiento θ, que afecta al resorte, ¿cierto? θ2, multiplicado pues por la constante de elongación, K2. Y tendríamos eso. La dirección de las fuerzas, y es la que nos haría falta analizar directamente sobre el resorte K1, es lo siguiente. Al lado izquierdo, ¿ven? Es decir, donde K1 se conecta directamente a la inercia 1, ¿cierto? Observemos que una vez la inercia empieza a girar en este sentido de θ1 que habíamos definido, ¿cierto? El resorte va a presentar cierta oposición. Por lo tanto, ese resorte nos debe generar una fuerza contraria en este sentido. La vamos a poner de color amarillo. ¿Listo? En este sentido. Cuando I1 empieza a girar en el sentido de θ1, el resorte K1, ¿cierto?, genera cierta tensión. Y esa tensión de orden torsional, ¿cierto?, va a ir en sentido contrario. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando el resorte K1 ya empieza a girar? Y veamos qué es lo que ocurre sobre la inercia número 2. Cuando I1 empieza a mover a K1,
¿Listo? K1 le ofrece cierta posición y por eso esta flecha amarilla. Pero una vez que K1 empieza a girar, el movimiento de K1 en el mismo sentido de θ1, ¿cierto? Obliga a que sobre la inercia 2 pues se genere un movimiento en el mismo sentido. ¿Qué significa? K1 arrastra a I2 en este sentido. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones y bajo esos vectores de fuerza que nosotros tenemos, es que nosotros ya podemos ensamblar nuestro sistema. Bueno, verifiquemos entonces. Tenemos que el torque del motor genera un movimiento en θ1 hacia abajo, ¿cierto? La inercia 1, pues como está conectada firmemente al motor a partir de un eje no elástico, pues obviamente generará la salida de I1 a θ1 en el sentido también mirando hacia abajo, ¿ok? El resorte K1 genera cierta fuerza de oposición, es un resorte al fin y al cabo, entonces el vector va hacia arriba, ¿no? Oponiéndose directamente a θ1. Bien, cuando ya el resorte K1 ha ganado velocidad, ya ha ganado una fuerza, ¿cierto? El resorte K1, ¿cierto? Solo logra que la inercia 2 se mueva en el mismo sentido de θ2, es decir, hacia abajo, si el resorte también se mueve hacia abajo. Entonces, de esa manera, el resorte K1 empuja, mueve como tal, arrastra como tal a nuestro sistema inercial 2. Y una vez que el sistema inercial 2 ha ganado cierta velocidad, se ha desplazado θ2, ¿cierto? Pues sobre el resorte K2, él va a ofrecer cierta resistencia en sentido contrario, que es lo que acabamos de dibujar acá. Entonces, quiere decir que por el momento sí tenemos bien los vectores de fuerza. Y estos vectores de fuerza son muy importantes, porque resulta que los vectores de fuerza son los que van a definir los signos dentro de las ecuaciones. ¿Listo? Y tenemos dos inercias, por lo tanto tenemos que definir las ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial será pues para la inercia 1. Entonces vamos a decir que la ecuación diferencial para la inercia 1 pues directamente se define como, y ustedes ya lo saben, decimos directamente que la sumatoria de torques presentes, ¿cierto? La sumatoria de torques presentes en esta inercia pues tiene que ser igual a el momento angular de la inercia 1, ¿no? Pues vamos a ponerlo acá como momento angular 1, que sería el del momento de la inercia 1, ¿vale? Entonces ya sabemos cuál es el momento angular de una inercia, ¿no? El momento angular de una inercia pues va a ser igual a la inercia multiplicada por la aceleración angular, es decir, por la segunda derivada del ángulo de esa inercia. ¿Bien? Pero nos faltaría ver los torques. La ventaja de I1 es que solamente tenemos dos elementos de torque. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos de torque? El torque aplicado por el motor y el otro elemento que es simplemente la fuerza contraria que se genera desde el resorte K1. Entonces, como esos dos son los únicos elementos de fuerza, los vamos a poner aquí en la sumatoria de torques. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos directamente lo siguiente, que, en blanco, que el torque aplicado lo vamos a asumir positivo. El torque aplicado es T/m y va mirando hacia abajo. Entonces todo lo que va hacia abajo lo vamos a asumir positivo, porque pues esa es la dirección como tal del motor que definimos en un principio, y todo lo que va hacia arriba pues va a ser negativo. Entonces vamos a tener el torque aplicado por el motor positivo y vemos que la fuerza que aplica el resorte sobre la inercia número 1 va en sentido contrario. Por lo tanto restamos, ¿cierto?, lo que sería la fuerza sobre el resorte. Y la fuerza sobre el resorte 1, K1, pues va a ser K1 factor de θ1 menos θ2. ¿Listo? ¿Hay más elementos de fuerza? No, son los dos únicos elementos que están conectados a la inercia 1 y por lo tanto eso termina siendo igual al momento angular de la inercia. Y el momento angular de la inercia 1 pues va a ser la inercia 1, ¿cierto?, multiplicado por la segunda derivada del cambio de posición en la inercia 1, pues que se llama θ1, con respecto a θ2. ¿Listo? Primera ecuación diferencial armada, súper sencilla, ¿ok? Aquí solo se debe tener cuidado con los famosos vectores. ¿Listo? Con esas flechas que dibujamos para poder definir si, bueno, algún valor se suma o se resta. Para eso está muy sencillo. Vamos a ver entonces la segunda, en donde tenemos que en I2 si tenemos un resorte flotante a la izquierda y un resorte flotante a la derecha. Entonces vamos a definir que la ecuación diferencial de la inercia 2, de nuestra masa rotacional 2, pues va a cumplir pues el mismo criterio, ¿no?, que la sumatoria de torques termina siendo igual al momento angular, pero en este caso en la inercia 2. ¿Ok? Y aquí en la inercia 2 sí vemos que pues también existen dos elementos, ¿no? Uno de entrada, ¿cierto? La entrada de la inercia 2 que genera este movimiento θ2 es el resorte K1, ¿cierto? Y la salida como tal pues está conectada a un resorte K2. Eso significa que dependemos de esos dos elementos. No hay ningún otro elemento que impulse, no hay un motor conectado ahí, no hay otra masa, no hay absolutamente nada más, por lo tanto solo esos dos elementos van dentro de la sumatoria. Entonces bien, ¿en qué sentido tenemos a θ2? Entonces miramos la parte izquierda de la inercia 2, vemos que el sentido de θ2 va hacia abajo
y vemos que el sentido de K1 también va hacia abajo, por lo tanto, K1 termina siendo positivo, la fuerza sobre el resorte de K1 termina siendo positiva. Entonces, por lo tanto, significa que la sumatoria de torque nos dice la fuerza que genera el resorte K1, que es K1 factor de teta 1 menos teta, a ver, escucho un botoncito por acá, teta 2, ¿cierto? Es la fuerza sobre el resorte K1, ¿cierto? Y el otro elemento de fuerza está al lado derecho y es K2, ¿no? Pero observen que K2 va en sentido contrario a teta 2, por lo tanto, quiere decir que aquí se resta lo que sería el componente de fuerza del resorte torsional K2, que sería K2 por teta 2. ¿Listo? Y no más elementos de fuerza, y esto se iguala directamente al momento angular de nuestro sistema I2, que terminaría siendo I2 multiplicado por la segunda derivada del movimiento angular de I2, que es teta 2, sobre dt2. ¿Listo? Y salieron unas ecuaciones diferenciales bastante rápidas. Aquí realmente el problema es poder asumir los vectores de fuerza para poder determinar si se suman o se restan esos vectores. ¿Listo? Si se suman o se restan esos términos que hacen parte directamente al modelo como tal, al diagrama como tal de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, bien, ahí tenemos las dos ecuaciones diferenciales, que si las ordenamos, pues nos da un sistema de ecuaciones bien interesante. Vamos a utilizar otra vez la notación punto para poder definir que el sistema de ecuaciones de este elemento termina siendo. Entonces, aquí tenemos a teta 1, 2 puntos. Vamos a tomar este punto, lo vamos a reemplazar de una vez. Entonces sería teta 1, 2 puntos, terminaría siendo igual a. ¿Por qué lo voy a de una vez a despejar? ¿Por qué voy a dejar las ecuaciones de esta manera? Y no dejo, por ejemplo, teta 1 y teta 2, las segundas derivadas multiplicando por I1 y I2, porque pues de una vez vamos a hacer el diagrama de bloques, ¿no? Vamos a trabajar de una vez la simulación. Entonces, bien, para hacer la simulación sobre ecuaciones diferenciales, recuerden que lo que tenemos que hacer es despejar la derivada de mayor orden. Es por eso que estamos haciéndole de esta manera. Es igualmente válido. Entonces, bien, este I1 que está aquí multiplicando a la segunda derivada de teta 1, pues pasa a dividir, por lo tanto nos quedaría que en T sub m quedaría un término 1 sobre I sub 1 por T sub m, ¿cierto? Aquí quedaría más, pues esto es un paréntesis, este menos pasa al otro lado de sumar. No, pues está restando, no es que no estamos dando la vuelta, estamos pasando I sub 1, entonces sería 1 sobre I sub 1 T sub m. El que queda positivo es teta 2, ¿no? Menos por menos da más, K1 por teta 2 sobre I sub 1. Entonces nos quedaría más, vamos a poner el elemento positivo, más K1 sobre I sub 1, ¿listo? Por teta 2, que es el que queda positivo, ¿no? Por teta 2. Y el que queda negativo, pues es teta 1, entonces menos K sub 1 sobre I sub 1, ¿cierto? Y esto nos daría por teta 1. Listo. Pregunta del millón, ¿por qué no dejamos de una vez como estaba aquí arriba factorizados los términos teta 1 y teta 2? Porque pues vamos a llevar también esta ecuación de una vez a lo que sería una representación en espacio de estados. ¿Listo? Entonces la idea básica es dejar los valores, perdón, o los términos como tal separados, ¿no? Teta 2 y teta 1 tienen que estar separados. Entonces también vamos a aprovechar de una vez eso. A ver, esto está bien, este es positivo, menos por menos da más, K1 teta 2 sobre I sub 1, K1 por teta 2 sobre I sub 1, menos, y el teta 1 es el que queda negativo. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a despejar la segunda ecuación diferencial para el sistema. Entonces la segunda ecuación diferencial para el sistema, pues tomamos ese I sub 2 y lo pasamos a dividir al resto de valores, ¿no? Entonces nos quedaría, vamos a ver, sería teta 2 punto, teta sub 2 punto, perdón, termina siendo igual a. Entonces, ¿cuál es el término positivo? El término positivo es K1 teta 1. Entonces nos quedaría K1 sobre I2, y esto quedaría por teta 1, este sería el primero, menos, pero es que aquí tenemos 2 teta 2, aquí tenemos menos K1 teta 2 y tenemos menos K2 teta 2, entonces podemos de una vez factorizar teta 2, y entonces tendríamos que esto sería igual a menos, a ver, si factorizamos el menos acá, quiere decir que K1 teta 2, y esto quedaría K2, quedaría en positivo, ¿no? Quedaría K1 más K2, porque estamos factorizando el signo, todo sobre I sub 2, termina siendo esto multiplicado por teta 2, ahí ya separamos a teta 2, pero tenemos los coeficientes, y esto pues terminaría siendo ya, ¿no más? Ahí quedó bien. ¿Listo? K1 sobre I2 por teta 1,
factorizamos el menos, entonces este K1 teta 2 queda positivo y este K2 teta 2 queda positivo, K1 más K2 sobre I sub 2 por teta 2, sí, listo, ahora sí quedó bien. Listo, tenemos el sistema de ecuaciones, sencillísimo, para poder obviamente simular. Pero de una vez vamos a hacer la simulación en espacio de estados, aprovechémoslo de una vez, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden muy bien que lo que vamos a hacer es definir unas variables de estado. Como estamos utilizando tetas, teta 1, teta 2, etcétera, listo, pues aquí podemos perfectamente utilizar los términos x sub i para definir las variables de estado. Aquí no tenemos ningún inconveniente. Pues dividimos acá y empezamos. Vamos a suponer y vamos a asumir más bien, ¿cierto?, que definimos los siguientes elementos. Vamos a hacer un asumimiento. Entonces vamos a decir que, bueno, ¿cuántas variables de estado se van? Entonces, recuerden muy bien, en el sistema de ecuaciones, como yo tengo dos ecuaciones, ¿cierto?, pues miro las derivadas de mayor orden. La derivada de mayor orden de la ecuación 1 es orden 2. La derivada de mayor orden de la ecuación 2 es orden 2. Por lo tanto, tengo necesito dos variables de estado para teta 1 punto a punto, ¿cierto? Y necesito dos variables de estado para teta 2 punto a punto. Eso significa 2 más 2, 4. Necesito 4 variables de estado. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a definirlas como x1. Vamos a definir la otra como la variable estado x2, vamos a definir la otra como la variable estado x3 y vamos a definir la otra variable como x4, ¿vale? Bueno, ¿cómo definimos x1 aquí? Recuerden que aquí es exactamente igual como ustedes quieran escogerlo. Pueden decir x1 es la primera variable estado, es decir, el primer elemento que sería teta 1, y x2 puede ser teta 2. O puede decir uno, hagamos x1 igual a teta 1, hagamos x2 a la primera derivada de teta 1, después x3 a teta 2 y después x4 a teta 2 puntos. ¿No? Vamos a escoger esa última, a ver qué tal nos queda. Entonces vamos a dar este valor igual, ¿vale? Entonces vamos a definir que el primer elemento que queremos conocer es teta 1, por lo tanto le asignamos la primera variable de estado. Y la segunda variable de estado de x2, pues simplemente digamos que es teta 1 punto. Vamos a sacar una derivada, ¿cierto? La derivada de la anterior, ¿ok? La otra variable de estado que necesitamos es, bueno, para teta 2, y si derivamos una vez x4, terminaría siendo teta 2 punto. ¿Listo? Recuerden que no importa, yo podría haber tomado x1 como teta 1 y x2 como teta 2 y x3 y x4 como las derivadas de los anteriores. Lo único que va a pasar es que se van a ordenar de una manera distinta los elementos coeficientes en las diferentes matrices. Sobre todo, va a ser muy notorio en lo que sería la matriz A y la matriz C. ¿Ok? Entonces, bien, bajo esas condiciones que seguimos, ya tenemos definidas las 4 variables de estado, ahora vamos a sacar las derivadas de cada variable de estado. Por lo tanto, aquí de frente vamos a sacar la derivada de la variable de estado 1, la derivada de la variable de estado 2, la derivada de la variable de estado 3 y la derivada de la variable de estado 4 para formar el último vector o el vector como tal, x punto. ¿Listo? Entonces tenemos estos elementos. Entonces, x1 punto, ¿qué termina siendo? x1 punto pues sería teta 1 punto, pero teta 1 punto es x2, por lo tanto x1 punto termina siendo x2. ¿Listo? x2 punto, ¿quién termina siendo? x2 punto termina siendo teta 1 punto punto. Significa que termina siendo la segunda derivada de teta 1. Y resulta que la segunda derivada de teta 1 la tenemos aquí abajo. Entonces podemos empezarla a reemplazar, ¿no? Recordemos que teta 1 y el teta 2 son nuestras variables de estado, por lo tanto vamos a reemplazar el teta 1 y teta 2 de la primera ecuación diferencial por sus respectivas variables de estado. Bueno, T(m) pues es la variable de entrada, ¿no? Entonces esa no se cambia. Entonces vamos a tener que x2 punto termina siendo 1 sobre i sub 1. No, espere, ordenámoslo un poquito. Vamos a poner primero la variable de estado x1 y x1 es teta 1, por lo tanto vamos a poner la primera variable de estado sería menos k1 sobre i1 por teta 1 y teta 1 es x1. ¿Listo? El segundo elemento sería teta 2 y teta 2 es más, entonces sería más k1 sobre i1. Miren, porque ya hemos separado teta 1 y teta 2, ¿cierto? Por teta 2, pero teta 2 es x3 por x3. Y ahora se queda el término de nuestro elemento de entrada, ¿no? Que es una fuerza, la fuerza del torque del motor, que sería 1 sobre i sub 1, y esto queda multiplicado por t sub m. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, a estas alturas ustedes ya deberían haberlo interpretado porque ya saben hacerlo, ¿no? Simplemente sé que x2 punto pues termina siendo la segunda derivada de teta 1. Lo que hice fue venir a la ecuación diferencial de teta 1 punto punto, ¿cierto? Y simplemente reemplazar los valores teta 1 y teta 2 por los valores x1 y x3, que corresponden a la forma en que los definimos acá, ¿vale? Eso fue todo lo que hicimos. Y pues bueno, ordenamos un poquito la ecuación.
¿Quién es x3 punto? x3 punto, si nos devolvemos, terminaría siendo θ2 punto, y θ2 punto es x4. Entonces, x3 punto termina siendo x4, y x4 punto termina siendo la segunda derivada de θ2. Por lo tanto, nos vamos a la ecuación de θ2 y vemos que aquí ya podemos reemplazar θ1 por x1 y θ2 por x3. ¿Listo? Entonces nos quedaría k1 sobre i sub 2 por θ1, pero θ1 es x1, menos, y bueno, aquí vamos a poner esta aquí, de esta forma, k sub 1 más k sub 2, para no enredarnos, k sub 2, todo sobre i sub 2, ¿no? Todo sobre i sub 2, ¿vale? Y esto queda multiplicado por θ2, pero θ2 es x3. ¿Listo? Ya tenemos todo listo para armar nuestro espacio de estados. Entonces, armamos el espacio de estados, vamos a también a ponerlo en rojito, y ya sabemos que como son 4 variables, pues vamos a tener el vector x punto, que termina siendo un vector columna de 4 filitas, ¿listo? Pues va a estar conformado por x1 punto, x2 punto, x3 punto mejor, y x4. Creo que voy a mejorar un poquito más esto, está horrible. Borremos. Vamos acá. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. x1 punto, x2 punto, x3 punto, y x4 punto, ¿bien? Hacemos que un poquito más grande. Este vector termina siendo representado directamente por un vector, ¿cuál vector? Una matriz cuadrada de 4 por 4 para este sistema, multiplicado por nuestro famoso vector de estados, que tiene los elementos x1, x2, x3, x4. ¿Listo? Y a esto le sumamos un vector de entrada. Recordemos que el vector de entrada me define específicamente de cómo va a ser la dimensión. La dimensión va a ser 4 filas, porque tenemos 4 variables de estado, por una sola columna, porque solo tenemos una entrada, ¿no? Que es T sub m. Y este pues va a quedar multiplicado por T sub m, o T sub m, o U. Nosotros lo llamábamos U, no U, pero ya sabemos que ese U es T sub m, la misma cosa. ¿Ok? Bueno, dejémoslo, no sé, dejémoslo T sub m. Da igual. Listo. Y bueno, ahora tenemos nuestro vector de salida. Aquí hay algo bien interesante y es lo siguiente. ¿Cuántas salidas nosotros tenemos? Nosotros tenemos 2 salidas, θ1 y θ2. Por lo tanto, quiere decir que como tenemos 2 salidas, miren que este es un sistema SIMO de una sola entrada, 2 salidas, ¿cierto? Entonces vamos a tener que nuestro vector y no se va a representar así solamente como y, sino va a ser directamente y1 y y2, ¿no? Bien, va a ser igual a un vector. ¿Cuántas salidas tenemos? 2, por lo tanto vamos a tener 2 filas por 4 columnas, porque son 4 variables de estado. ¿Listo? Y esto queda multiplicado por el vector de estados, x1, x2, x3, x4, ¿listo? Y esto queda sumado más un vector b, eso significa, miremos si sobre los elementos de salida hay un T sub m, entonces vemos que para θ1 la salida es x1, por lo tanto no hay T sub m. Para x3, donde la salida es θ2, no hay un T sub m, por lo tanto quiere decir que nuestro vector de transmisión directa termina siendo 0. Ponemos el 0 de otra forma. 0 multiplicado por nuestro valor de entrada, que sería nuestro famoso T sub m o U de T, como quieran llamar. ¡Listo! Empecemos entonces a ordenar ahora los elementos. Perdón. Entonces, bien, tendríamos aquí en amarillo. Entonces, vamos a leer las ecuaciones. La ecuación de x1 punto, ¿qué nos dice? x1 punto es igual a x2. Eso quiere decir que para la primera fila, la única forma de que x1 punto sea igual a x2 es que el primer término sea 0, el segundo término sea 1, para que x1 nos dé igual, x1 punto sea igual a x2. Entonces, bien, entonces x1 punto es igual a x2, por lo tanto, x1 se anula, x3 se anula y x4 se anula. ¿Listo? Y ahí tenemos la primera ecuación diferencial, x1 punto. La segunda ecuación diferencial, x2 punto, aquí sí ya tenemos que mirar, miren, x2 punto tiene a x1, tiene a x3, ¿listo? No miren el T sub m porque el T sub m afecta al vector b. Entonces tiene a x1 y a x3, ¿qué significa? Que x2 y x4 son 0, pues aquí sería, para la segunda fila, x2 vale 0
y x4 valdría 0. ¿Cuáles serían los términos para x1? x1 es menos k1 sobre i, aquí tendríamos a menos k1 sobre i1, ¿bien? Y para el término x3 está acompañándolo k1 sobre i1 positivo. Aquí tendríamos a k1 sobre i1 positivo. ¿Listo? x3 punto ¿qué es? Pues vamos aquí, x3 punto solo x4, por lo tanto quiere decir que se anula x1, se anula x2, se anula x3 y x4 sí se deja. ¿Listo? Y el último término de x4 pues está representado solo en x1 y x3, por lo tanto en x1 el coeficiente que acompaña a x1 es k1 sobre i2, por lo tanto tendremos aquí a k1 sobre i2. ¿Listo? El otro término sería 0. x3 está acompañado por menos, que no se les olvide eso, muy importante, menos k1 más k2 sobre i sub 2. ¿Listo? Y el otro término terminaría siendo 0. Vale. Bien. La salida, ¿dónde se presenta? Entonces, si nos ponemos a mirar x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto, se dan cuenta ustedes que la salida T sub m, perdón, la entrada T sub m solo aparece en x2 punto. Eso quiere decir que el término que acompaña a T sub m, que es 1 sobre i sub 1, tiene que aparecer para x2 punto, es decir, la segunda posición. Por lo tanto, el primer término en x1 sería 0, en x2 punto terminará siendo 1 sobre i sub 1, y en los otros términos terminará siendo 0 porque solo aparece en x2 punto. ¿Listo? La primera salida de y sub 1, ¿quién es? Pues vamos a asimilar que es θ1 y θ1 pues es x1. Por lo tanto, para que aparezca x1 en el valor de salida tendríamos que tener un 1, anulamos a x2, anulamos a x3, anulamos a x4. Y en la segunda salida pues es θ2 y θ2 es x3, por lo tanto anulamos a x1, anulamos a x2, ponemos aquí un 1 en x3 y aquí tendríamos un 0 y terminamos de hacer la representación en espacio de estados. ¿Listo? Ahorita vamos a observar que la forma en que acabamos de hacer la representación y cómo asumimos los valores, ¿listo? Y las variables de estado, pues entre comillas, al hacer la simulación del sistema en ecuaciones diferenciales, debería darnos algo muy parecido en la simulación a lo que tenemos expresado en espacio de estados. Tiene que darnos la misma respuesta. Si no nos da la misma respuesta es porque la embarramos en algún lado. A veces lo que ocurre es que la embarramos normalmente en los signos. A veces nos confundimos un poco cuando no hacemos esto así como muy metódico y entonces terminamos dañando como tal la ecuación, ¿no? O sea, generando como tal algo, y es que las funciones de simulación o las curvas como tal simuladas no se parecen ni 5, para nada se parecen, ¿ok? Bien, listo. Ya tenemos esta representación en ecuación diferencial, la tenemos en espacio de estados. Pues hagamos una de las representaciones en función de transferencia, ¿listo? Este va a ser fácil porque vamos a utilizar, permítame 5, voy a tomarle una foto aquí para poder copiar las ecuaciones diferenciales en la siguiente página. Entonces, vamos a hacer la representación en función de transferencia para que ustedes se den cuenta cómo sacamos. Bueno, ¿cuántas ecuaciones diferenciales tenemos? 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 funciones de transferencia, entre comillas. Vamos a ver si es cierto, es posible que hayan más. Entonces, bien, permítame 5 porque ahora se me apagó aquí la cámara y tenemos acá, den 5 la foto. Pero bueno, según esta fotito, tenemos que las ecuaciones originales, ecuaciones diferenciales originales eran, a ver, θ1 punto, era igual a, vamos a ordenarlo un poquito, ¿listo? Entonces esto era igual a menos k1 sobre i1, menos k1 sobre i1. El hecho de que yo lo trabaje así ordenadamente no quiere decir que ustedes lo puedan trabajar, o sea, necesariamente tiene que estar ordenado, ¿no? O sea, ya ven la habilidad de ustedes para manejar un poco el álgebra, ¿no? Menos k1 sobre i1 por θ1, más k1 sobre i1 por θ2, ¿listo? Y nos queda t sub m más 1 sobre i sub 1 por t sub m. Aquí sí podemos hacer agrupaciones porque vamos a llevar las ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas, ¿no? Y lo otro sería θ2 punto es igual a, aquí está ordenado, k1 sobre i sub 2 por θ1 menos k1 más k2 sobre i sub 2 por θ2.
¿Vamos? Sí, ya quedaron bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la transformada de Laplace bajo la siguiente condición. Ustedes ya saben cuál es la condición, ¿no? Que las condiciones iniciales sean iguales a 0. Es decir, que el sistema parta del reposo directamente. Nuestro motor está quieto totalmente, aplicamos nuestro escalón de corriente o nuestro escalón de voltaje y el sistema empieza a desplazarse. Listo, empieza a moverse, a rotar. ¿Vale? Entonces, vamos a las condiciones iniciales, pues ya sabemos que estas dos ecuaciones diferenciales se nos van a transformar en las siguientes ecuaciones algebraicas. Entonces, para el caso de este sistema nos daría la transformada de Laplace de la segunda derivada de teta 1 termina siendo teta, que termina siendo s cuadrado, ¿cierto? Por teta 1 de s termina siendo igual a menos k sub 1 sobre i sub 1. Y bueno, este es teta, entonces la transformada de Laplace de teta 1 de t, pues termina siendo teta 1 de s, ¿listo? Más k sub 1 sobre i sub 1, nos daría k sub 1 sobre i sub 1, por la transformada de Laplace de teta 2 de t, que es teta 2 de s, ¿listo? Y esto más 1 sobre i1, por la transformada de Laplace de t sub m de t, que termina siendo t sub m de s. ¿Listo? Y para el segundo caso, pues sería la transformada de Laplace de la segunda derivada termina siendo s cuadrado por la por la transformada de Laplace de teta 2 de t, que termina siendo teta 2 de s, es igual a k sub 1 sobre i sub 2, y transformada de Laplace de teta 1, que daría teta 1 de s, menos k sub 1 más k sub 2 sobre i sub 2. Muy bien, sí. Y esto quedaría teta sub 2 de s. Y listo. Ya, eso fue con condiciones iniciales iguales a 0. Acabamos de aplicar la transformada de Laplace de este sistema lineal y obtuvimos estas dos ecuaciones, que ahora son algebraicas. Y resulta que nosotros pues podemos encontrar dos funciones de transferencia. Recordemos que la función de transferencia relaciona ¿qué cosa? Relaciona la salida versus la entrada, ¿no? Entonces, al hacer esta relación nos damos cuenta que para el ejercicio que tenemos acá nosotros tenemos dos relaciones de salida con respecto a la entrada, porque son dos salidas, ¿cierto? Entonces vemos que una de las funciones de transferencia que podríamos obtener de este sistema podría ser, por ejemplo, la relación existente entre el ángulo de salida de nuestro sistema inercial 1, que es teta 1 de s, ¿cierto?, con respecto a nuestra entrada, que sería el torque del motor en s. Esa sería nuestra función, la primera función de transferencia que podríamos obtener. Pero la otra relación también, la otra función de transferencia es ver cómo es la salida de nuestra inercia 2, la relación de la salida, que es teta 2 de s, con respecto a la entrada, que es nuestro torque de motor aplicado s. Miren que tenemos dos funciones de transferencia. ¿Listo? Yo le diría, profe, ¿por qué no podrían haber más? Claro que sí. Y es posible de pronto que pudiésemos encontrar una tercera función de transferencia. Y uno dice, ¿por qué si solo tenemos dos ecuaciones diferenciales? No, porque si nos devolvemos un momentito a la gráfica anterior, ustedes se dan cuenta que para que teta 2 aparezca, ¿cierto? Es decir, para que teta 2 se genere en la inercia 2, ¿listo?, en la masa rotacional 2, primero tiene que girar, ¿cierto?, nuestra masa rotacional o nuestra inercia I sub 1. Rotando I sub 1 se genera teta 1, ¿cierto? Y teniendo teta 1 se genera teta 2. Por lo tanto, sí podríamos de pronto llegar a encontrar una relación entre teta 2 como salida con respecto a teta 1 como entrada, ¿vale? Entonces, sí es posible de pronto, lo que pasa es que es más complejo, ¿cierto?, obtener otra función de transferencia que nos diga, hey, ¿cómo es la relación que existe entre el ángulo de salida de la inercia 2 con respecto al ángulo de entrada para la inercia 2, que sería teta 1s? Entonces, observen que sí podríamos tener más funciones de transferencia. ¿Todo por qué? Porque en la relación, en la forma de poder relacionar más bien, ¿cierto?, los términos, nos damos cuenta que en la inercia 2, teta 2 es la salida y teta 1 es la entrada, ¿cierto? Realmente sobraría. ¿Por qué? Porque como nosotros ya tenemos definido teta 1 sobre tms, es decir, teta 1 se genera porque el motor se movió con un torque T sub m. Entonces, por lo tanto, la relación teta 2 sobre teta 1 de s, pues indica que teta 1 tiene que de todas maneras estar descrita en función del torque de entrada. O sea, es una tontería. Por lo tanto, a veces, pero uno lo pone normalmente como profesor solo para hacerles matar un poco de neurona, ¿listo? A veces este tipo de trabajo no se hace, ¿listo?
Simplemente relacionamos la única entrada con las dos posibles salidas de nuestro sistema. Entonces, bien, ¿cómo hacemos para obtener cada una de las funciones de transferencia? Pues facilísimo. Nos vamos directamente a, como son ecuaciones algebraicas, pues lo que podemos hacer es simplemente despejar una de las variables, ¿cierto? Y reemplazarla en la otra ecuación. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, que tenemos la ecuación número 1. Entonces, ¿quién es la ecuación número 1? La ecuación número 1 es esta y la ecuación número 2 es esta que está acá, ¿listo? Vamos a despejemos teta 1. Aquí hay un teta 1, aquí hay un teta 1 y aquí hay un teta 2. Despejemos teta 1 de una vez. Entonces vamos a hacer el despeje de teta 1. Vamos a ponerlo acá para que no se les olvide. Entonces, en la ecuación 1, ¿cierto? Despejamos para nuestro caso teta 1. Podríamos haber despejado teta 2, da igual. Exactamente igual. Lo que estamos haciendo es eliminación gaussiana. Entonces realmente es muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a despejar teta 1 de S. Bien, ordenando un poquito esta situación, vemos que la idea es obtener teta. Si reemplazamos teta 1, quiere decir que vamos a quedar en función de teta 2, por lo tanto vamos a obtener teta 2 sobre T sub M de S. Entonces vamos a ordenar un poquito esta situación. Vamos a pasar todos los teta a un lado. Esto significaría que tenemos a S cuadrado teta 1 de S, ¿cierto? Más K sub 1 sobre I sub 1 por teta 1 de S, este más pasa como menos, menos K sub 1 sobre I sub 1 teta 2 de S, y esto termina siendo igual a 1 sobre I sub 1 T sub M de S. Lo que dice simplemente es pasar todos los teta a un lado, ¿no? De esta forma, entonces factorizamos los teta 1. Entonces nos quedaría, a ver cómo nos quedaría esto. Bueno, quitamos una de los I sub 1 que están aquí en el denominador, ¿no? ¿Cómo los podemos quitar? Esto sería igual a, multiplicamos por I sub 1 tanto a la derecha como a la izquierda, entonces tendríamos I sub 1 S al cuadrado más K sub 1. ¿Qué pasó? Más K sub 1 sería estos dos, ¿no? Estos dos primeros términos, los factorizamos y esto quedaría multiplicado por teta 1 de S. Okay. Menos K sub 1, pero una vez despejémoslo. Esto terminaría siendo igual, veremos no habernos llevado a este teta 2, ¿no? Haberlo dejado de una vez acá. Esto es igual a 1 sobre I sub 1, no, porque ya lo factorizamos también. Sería igual a T sub M de S más K sub 1 sobre I sub 1 teta 2. ¿Listo? Por lo tanto, teta 1 de S termina siendo igual a T sub M de S más este K sub 1 I sub 1 no, porque ya hemos factorizado el I sub 1. Entonces sería más K sub 1 teta 2, ¿no? Más K sub 1 teta 2 de S, y esto queda dividido pues, por la función que está dentro del paréntesis, que sería I sub 1 por S cuadrado más K sub 1. ¿Listo? Aquí factorizamos los I sub 1, entonces I sub 1 aparece multiplicando a S cuadrado teta 1 de S, pero desaparece de K sub 1 y T sub M de S. Sí, ya quedó bien. Entonces, bien, obtuvimos directamente por despeje teta sub 1 de S. ¿Qué hacemos? Pues reemplazamos en 2. Entonces voy a borrar un minuto por acá. Vamos a borrar todo esto porque necesitamos espacio. Listo. Y nos vamos por acá. Entonces vamos ahora a poner, despejamos a teta sub 1 de S en la ecuación 2, ¿no? Entonces, haciendo ese despeje, ¿qué tendríamos? Vamos a ordenar un poquito la ecuación 2. Entonces la ecuación 2, igualemos a 0, todos son términos en teta, y despejemos de una vez I sub 2, ¿no? I sub 2 está aquí como en denominador, simplemente multiplicamos a izquierda a derecha por I sub 2, nos tendríamos la siguiente ecuación. Tendríamos a
A ver si nos queda bien. I sub 2 por S cuadrado, ¿cierto? Por teta sub 2 de S. Este quedaría más sería K sub 1 más K sub 2, y ese K sub 1, K sub 2 terminaría está multiplicado por teta sub 2 de S, ¿cierto? Y el otro que es más terminará siendo menos K sub 1 por teta sub 1 de S. Vamos a ordenar un poquito la ecuación, ¿no? Y eso terminaría siendo igual a 0. Y reemplazamos teta 1 a S. Entonces aquí este teta 2 ya lo podemos factorizar, claro que yes. Entonces tendríamos I sub 2S cuadrado más K1 más K2, todo esto por teta sub 2 de S, menos K sub 1 factor de lo que sería teta sub 1 de S, y teta sub 1 de S es T sub M de S, más K sub 1 teta sub 2 de S, todo sobre I sub 1 de S, S cuadrado, ¿no? Más K sub 1. ¿Listo? Y todo esto termina siendo igual a 0. Listo. Aquí hay un término que no tiene teta, que es el que tiene T sub M, lo podemos pasar al otro lado de una vez. Entonces pues, tendríamos la siguiente ecuación. Tendríamos, a ver, ¿cómo sería esto? Entonces vamos a factorizar de una de los teta 2. Sería I sub 2S cuadrado más K1 más K2, los voy a separar un momentico para hacer las operaciones. Teta 2 de S lo factorizo, menos lo que tiene K sub 1 es K sub 1 teta 2 de S, por lo tanto me quedaría más por menos da menos, K sub 1 por K sub 1 nos daría K sub 1 cuadrado, K sub 1 al cuadrado, ¿cierto? Sobre I sub 1 S cuadrado más K sub 1, que sería el término de la derecha. Todo esto factor de teta 2 de S, y eso termina siendo igual al factor que tiene T sub M, que este es negativo, pasa a ser positivo, por lo tanto tendríamos, esto sería, vamos a colocar un momentico esto acá, I sub 1 S cuadrado más K sub 1, aquí ahora nos queda un K sub 1, listo, y todo esto es por T sub M de S. ¿Listo? Menos por menos, menos por más da menos, lo pasamos al otro lado como más, K sub 1 TMS, K sub 1 TMS, sobre I sub 1 S cuadrado más K sub 1, que es esta parte. ¿Listo? Quedó perfecto. Bien. Aquí podemos obtener una función, pero me interesa trabajar lo que está en el corchete, en el paréntesis cuadrado un poquitín. ¿Bien? Y aquí nos empieza a aparecer algo bien interesante, y es que cuando hagamos esta operación que tenemos acá, voy a subrayarla aquí en rojito, cuando hagamos esta operación que tenemos acá, me va a aparecer una ecuación, ¿cierto? O nos va a aparecer directamente lo que se va a convertir en el denominador de mi función de transferencia, y que en cierto sentido tiene que tener la siguiente relación. Como tenemos dos ecuaciones diferenciales de orden 2, ¿cierto? En la función de transferencia, nuestro denominador debería ser de orden 4. ¿Listo? Porque cada derivada segunda de nuestra ecuación, ¿cierto? Nos va a aportar pues un orden 2. Entonces, como teta 1 está en segunda derivada y teta 2 también está en segunda derivada en las dos ecuaciones iniciales, quiere decir que el orden debería ser 4. Y ahí va a aparecer directamente la operación sobre ese paréntesis. Hagámoslo de una vez a ver. Y esta ecuación sería, entonces, I sub 2 de S cuadrado multiplicado por este denominador, nos quedarían, este va a ser largo, I sub 1 por I sub 2, S por S, S cuadrado por S cuadrado nos daría S a la cuarta, ¿cierto? Más I sub 2 S cuadrado por K sub 1 nos daría I sub 2, K sub 1, S cuadrado, más, ahora multiplicamos K sub 1 por el denominador. K sub 1 por I sub 1 S cuadrado nos debería dar I sub 1, K sub 1 por S al cuadrado. ¿Qué más sigue acá?
más 1, y el otro sería más K1 por K1, nos daría K1 al cuadrado, ¿no? Más K1 al cuadrado. Ahora multiplicamos K sub 2. K sub 2 por I sub 1 S al cuadrado nos quedaría, pues, esto todo es positivo, entonces tendríamos más, sería I sub 1 K sub 2. I sub 1 K sub 2 S al cuadrado, ¿cierto? Y K sub 2 por K sub 1 nos daría más K sub 1 K sub 2, ¿no? Por K sub 2. Y a esto le restamos K sub 1 cuadrado. K sub 1 al cuadrado, y todo esto queda directamente sobre, esta radio se nos fue horrible, aquí ya nos quedaría I sub 1 S cuadrado más K sub 1. ¿Listo? Todo ese es el desarrollo del paréntesis cuadrado, ¿vale? Todo eso queda multiplicado por teta sub 2 y eso queda igualado acá a esto. Bueno, lo que hice fue la parte del colchete, ¿no? De aquí vemos que K sub 1, aquí hay un K sub 1 al cuadrado y hay menos K sub 1 al cuadrado. Eso quiere decir que estos dos elementos se anulan. K sub 1 al cuadrado, este K sub 1 al cuadrado se anula, ¿cierto? Y tenemos tres términos en ese cuadrado. 1, 2 y 3 términos. Entonces, ya tomando esta ecuación la vamos a obtener ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que teta 2 nos daría, a ver, sería así, vamos a hacerlo más pequeñito. I sub 1, I sub 2, S a la cuarta. ¿Listo? Más, abrimos aquí el corchetico, nos quedaría, ordenando esta situación, I sub 1, K sub 1, I sub 1, K sub 1, más I sub 1, K sub 2, I sub 1, K sub 2, y nos falta otro término, K sub 2, K sub 2. Y nos falta I sub 2, K sub 1, ¿no? Más I sub 2, K sub 1, 2, 3, cierro paréntesis, esto sería por S al cuadrado, más K1, K2, más K1 por K2, todo sobre I sub 1, S cuadrado, más K sub 1, todo esto queda multiplicado directamente por teta 2 de S, y esto termina siendo igual a K sub 1 sobre I sub 1 S cuadrado más K sub 1, y esto queda multiplicado por T sub 1 de S. Y aquí ya podemos arreglar todo, ¿no? Ah, bueno, estos denominadores son iguales, entonces este se anula con este. Y bueno, ordenando para que quede teta 2 sobre T sub m, pues todo este larguero que tenemos acá pasa como denominador al otro lado y obtendríamos la función de transferencia. Entonces la función de transferencia teta 2 de S, miren que obtuvimos la función de transferencia con respecto a la salida 2, sobre T sub m de S, termina siendo igual a, vamos a hacer primero el denominador, ¿listo? A I sub 1, I sub 2, S a la cuarta, más, y abrimos paréntesis acá, I sub 1 por K sub 1, más I sub 1 por K sub 2, más I sub 2 por K sub 1, y todo esto por S al cuadrado, y esto le sumamos, ¿sí? Le sumamos K1 por K2, K1 por K2, ¿listo? Y bueno, por último, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, pues el numerador que termina siendo K sub 1, ¿listo? ¿Listo? La primera función de transferencia, está interesante, ¿no? Además, porque si jugamos un poquito con esta función, nos vamos a dar cuenta que para obtener teta 1 con respecto a T sub m de S, pues va a ser un poco más sencillo y de por sí va a ser un poco más rápido, ¿ok? Bueno, vamos a obtenerla entonces. Bueno, ya tengo la primera función. Ponerle chulito acá para que no nos olvide que ya la tenemos. Listo. Vamos a obtener entonces teta 1 sobre T sub m de S. Eso quiere decir que vamos a despejar teta 2. Listo, siguiente página. Entonces, voy a volver otra vez a poner esto en las funciones. Voy a poner las funciones que aquí las había anotado. Entonces, arreglémoslas un poquito. La ecuación número 1 nos dice que I sub 1 S cuadrado por teta 1 de S
más k sub 1 por teta 1 de S menos k sub 1 por teta 2 de S, estoy copiando las ecuaciones como las habíamos encontrado, son igual a t sub m de S, ¿no? Y la segunda ecuación era I sub 2 S cuadrado por teta 2 de S más k sub 1 más k sub 1 teta 2 de S, teta sub 2 de S, menos k sub 1 teta sub 1 de S, más k sub 2 por teta sub 2 de S, termina siendo igual a 0. Estas son las dos ecuaciones que tenemos al principio, solo que las arreglamos un poquito para no tener el famoso término el término divisor I sub 1 para la primera ecuación e I sub 2 para la segunda ecuación. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Despejemos en la segunda ecuación cuántos teta 2 hay, porque vamos a despejar teta 2 para obtener todo en función de teta 1. Aquí solo hay un teta 2, en la segunda ecuación hay 1, 2, 3 teta 2. Entonces vamos a tomar la ecuación número 2, es más fácil. Esta sería la ecuación número 1, esta sería la ecuación número 2. Entonces, despejamos a teta sub 2 de S en la ecuación 2. Más fácil porque hay más teta sub 2 ahí, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer simplemente es factorizar teta sub 2. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. El primer término sería I sub 2 S cuadrado más k sub 1 más k sub 2, ¿no? Ya lo hemos hecho, más k sub 2, todo esto por teta sub 2 de S, termina siendo igual, este menos k sub 1 pasa como positivo del otro lado, igual a k sub 1 por teta sub 1 de S. Se va a salir más rápido por este lado. Por lo tanto, teta sub 2 termina siendo, vamos a hacerlo acá, teta sub 2 de S termina siendo igual, permítanme un minutito que están llamando y no puedo contestar la llamada. Entonces simplemente pasamos todo esto al denominador, entonces nos queda que teta sub 2 es k sub 1 sobre I sub 2 S cuadrado más K1 más K2. ¿Listo? Y esto multiplicado por teta sub 1 de S. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso. Ahora simplemente reemplazamos teta sub 2 de S en la ecuación 1. ¿Listo? Y bueno, entonces al reemplazar en la ecuación 1, pues nos damos cuenta que aquí teta sub 2 solo aparece en el tercer término, ¿no? Entonces tendríamos, a ver cómo nos saldrían. De una vez factorizamos teta sub 1. Entonces tendríamos, a ver, factorizando I sub 1 es el cuadrado más k sub 1, ¿no? Más k sub 1. Todo esto, factor de teta sub 1 de S, menos k sub 1 por teta sub 2, pero teta sub 2 es todo este reguero que ya acabamos de encontrar, que es k sub 1 sobre I sub 2 S cuadrado más k sub 1 más k sub 2 y todo esto teta 1, ¿no? Por teta 1 de S, sí va a salir más rápido. Esto es igual a t sub m de S, ¿no? ¿Me sigue, Brian? O ya me desconecté, estoy tan concentrado que ni me acuerdo. Brian. Ahí se escucha, ingeniero. Vale. Esta vaina da cédula. Bien. Entonces este caso 1 por este caso 1. Bueno, miramos que en el caso del segundo término de la ecuación que llevamos, nos quedaría un caso 1 cuadrado. No, se sale más rápido. Bien, entonces vamos a arreglar un poquito la situación. Entonces tendremos que aquí debemos hacer I sub 1 S al cuadrado. Vamos a hablar de ese I sub 1. I sub 1 S al cuadrado más K sub 1 menos K sub 1 por K sub 1 nos daría K sub 1 al cuadrado menos K sub 1 al cuadrado, todo sobre I sub 2 de S al cuadrado más K sub 1
más K sub 2, listo, esto sería por teta 1 de S, termina siendo igual a T sub M de S. Claro, como no tocamos a T sub M, pues ahí va a ser mucho más sencillo. Entonces, bien, al hacer esta operación que está acá, pues vamos a obtener casi lo mismo de la anterior, pero bueno, comprobémoslo a ver si nos da. Vamos aquí arriba por aquí, tenemos espacio. Entonces, vamos a operar lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Entonces, I sub 1 es el cuadrado por I sub 2 es el cuadrado, pues nos daría, a ver, ¿cómo sería? Sería I sub 1 por I sub 2 es a la cuarta, ¿no? Más sería I sub 1 es el cuadrado por K sub 1, nos daría I sub 1 K sub 1, I sub 1 K sub 1 es el cuadrado, más I sub 1 es el cuadrado por K sub 2, pues nos daría I sub 1 K sub 2 es el cuadrado, más, ahora multiplicamos el segundo término, más I sub 2 K sub 1, I sub 2 K sub 1 S al cuadrado, más K sub 1 al cuadrado, más K sub 1 al cuadrado, más K sub 1 K sub 2, más K sub 1 K sub 2, ¿no? Y esto lo restamos menos K sub 1 al cuadrado, menos K sub 1 al cuadrado, todo esto queda sobre I sub 2 S cuadrado más K sub 1 más K sub 2, ¿listo? Todo eso queda multiplicando a teta 1. Todo esto queda multiplicando a teta 1 de S, y esto es igual a T sub M de S. De tal forma que despejando el sistema para que nos quede teta 1 de S sobre T sub M de S, que obtendremos la segunda función de transferencia, termina siendo igual a, bueno, lo que va a pasar es simplemente que tenemos que poner en inverso esta ecuación que tenemos entre paréntesis, ¿no? Simplemente es invertirla. Entonces la parte superior nos queda fácil, ya la ponemos. Hagámosla primero la parte inferior. Bueno, aquí falta anular unos términos, ¿no? Porque vemos que aquí tenemos el K sub 1 cuadrado, lo anulamos con este K sub 1 cuadrado. Uno está sumando, el otro está restando, y ordenamos, y nos vamos a dar cuenta que obtuvimos la misma, el mismo denominador, ¿no? Entonces nos tendríamos que I sub 1 por I sub 2 por S a la cuarta, más, y aquí empezamos a hacer factor común en ese cuadrado, que sería I sub 1 K sub 1, I sub 1 K sub 1, más I sub 1 K sub 2, más I sub 2 K sub 1, más I sub 2 K sub 1, todo esto S cuadrado, y el término independiente es K sub 1 K sub 2, ¿no? Más K sub 1 por K sub 2, ¿ok? Listo, y el numerador pues nos quedaría I sub 2 S cuadrado más, esto si ordenamos así, K sub 1 más K sub 2. ¿Listo? Porque esos términos K como tal pues son constantes. ¡Listo! Segunda ecuación. La segunda función de transferencia. Esto siempre es un poquito largo, por eso es que se van a gastar las 2 horas. Bien, ya tenemos el segundo. ¿Ok? Listo, tenemos las tres representaciones de este modelito. De ese modelito, ¿no? De una doble inercia conectada directamente de esa forma, ¿no? Bien, simulemos. Iniciamos la simulación directamente simplemente digitando Xcos. Sí, bueno, en la parte superior también lo podemos seleccionar. Y bueno, recordamos otra vez que obtenemos aquí, bueno, nuestra ventana de trabajo, y aquí tenemos nuestra paleta de selección, ¿no? Selección como tal de componentes. Entonces, vamos a ver la simulación del primer elemento, que sería las dos ecuaciones diferenciales, ¿vale? De las dos ecuaciones diferenciales, pues tenemos que simular esto. Teta 1 punto, ¿cierto? Es igual a 1 sobre I sub 1 por T sub M, más K sub 1 sobre I sub 1 por teta 2, menos K sub 1 por I sub 1 sobre teta 1, ¿listo? Y teta 2, K sub 1 sobre I sub 2 teta 1, menos K sub 1 más K sub 2 sobre I sub 2 por teta 2, ¿ok? Entonces, bien. Antes que nada vamos a darle valores, ¿no? O sea, vamos a entregar valores, porque si no, pues obviamente Xcos no nos va a servir, ¿no? Entonces agreguémoslos por acá. Bien, a ver qué valores había puesto. Vamos a buscar unos. Por aquí hay un ejercicio similar, vamos a tomar los mismos valores. Pues vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que tenemos que I sub 1, la inercia I sub 1, es de
0,05 kilogramos metro cuadrado, ¿listo? Kilogramos por metro cuadrado. Esto tiene 3 inercias, vamos a subir solo 2. Supongamos que I sub 2 es igual a 0,02, ¿listo? Kilogramos metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. Vamos a asimilar que el caso 1, vamos a asimilar que el caso 1 es de 7,85, este valor es grande, 7.85 newton por metro por radian a la menos 1, ¿listo? Y caso 2 va a ser igual a 5, dice acá, newton por metro por radian a la menos 1. Eso dando a indicar que este es un resorte torsional, ¿no? Listo, bajo estas condiciones entonces lo que debemos hacer es la simulación, ¿no? Aquí queda un poquito difícil, no sé si podemos partir pantalla, creo que no me lo permiten. No me lo permiten. ¿Cómo vamos a hacer acá? Voy a volver a tomar una fotico, aunque creo que de pronto sí me permite hacer esto. Vamos a ver si de pronto me lo deja hacer así de esta forma. Ah, mire, sí, vean qué chévere. Puede montar sobre la misma pizarra, puede montar 2 pantallas pequeñas de Scilab. Entonces, bien, vamos a ver qué necesitamos. Entonces, para poder definir θ1, pues necesito integrar 2 veces a θ1 punto a punto. Por lo tanto, voy a necesitar 2 integradores, ¿vale? Integrador, aquí está. Listo, entonces nos vamos, seleccionamos el integrador y lo vamos a poner acá. Bueno, técnicamente necesitamos 2, no 2 integradores, necesitamos 4, ¿no? Necesitamos 2 integradores para obtener a θ1 de θ1 punto a punto. Y necesitamos 2 integradores para obtener a θ2 de θ2 punto a punto. Entonces necesitamos 4, por lo tanto vamos a copiar y vamos a control B, control B, control B. Ahí están nuestros 4 integradores. ¿Ok? Vamos a alargar esto porque creo que la gráfica nos va a salir un poco larga. Listo. Y vamos a poner estos 2 integradores por aquí debajito para obtener, directamente a θ2. Vamos a dibujar a θ2 aquí en la parte de abajo. Y estos 2 integradores aquí en la parte superior para encontrar a θ1. Entonces, a ver, más o menos quedaron bien. Lo corremos un poquitín acá, quedaron perfectos. Listo, ahí tenemos 2 integradores. Bueno, necesitamos un scope. Vamos a ponerlo como por acá. Necesitamos poner clock también para poder obviamente poner nuestra base de tiempos. Comprámoslo un poquitín por si de pronto necesitamos espacio. Por ahí. Como son 2 señales, necesitamos obviamente un multiplexor por acá. Vamos a poner un multiplexor por este lado. Y necesitamos una función escalón de entrada que se afecta a θ1, que sería por este lado de aquí arriba. A ver, ¿qué más necesitamos? T sub m es afectado por I sub 1 sobre I sub 1, entonces necesitamos una ganancia para T sub m, una ganancia para θ2 y una ganancia para θ1. Ah, pero estoy viendo la ecuación abajo, ¿no? La ecuación en rojo. Estoy viendo la primera ecuación. ¿Cuántas ganancias necesito? Simplemente miro cuántos elementos, ¿sí? O cuántos valores hay en los términos que están al lado derecho. Ustedes observan que T sub m está multiplicado por 1 sobre I sub 1, quiere decir que T sub m necesita una ganancia. Ese I1 sobre I sub 1 termina siendo una ganancia, ¿no? Y θ2 y θ1 para la primera ecuación necesitan una ganancia. Ah, pero mire, la ganancia es la misma. Es caso 1 sobre I sub 1, entonces necesitamos una sola ganancia. Y lo que necesitamos es restar θ2 de θ1. Está fácil. Entonces necesitamos un bloque de ganancia para la entrada, ¿listo? Que es 1 sobre I sub 1 para T sub m. Y necesitamos un único bloque de ganancia. Aquí vamos a rotarlo. Control R. Soltamos, seleccionamos y le decimos control R. Listo, un único bloque de ganancia. Y necesitamos hacer una resta, por lo tanto necesitamos este sumadorcito por aquí atrás. Vamos a darle la vuelta a ese sumador. Este es el sumador. Y este sumador haría la suma de θ2 menos θ1. Listo, ya tenemos esa parte. Ahora en la ecuación 2 abajo solo tengo θ1 y θ2. Entonces necesito un doble bloque de ganancia para representar el θ2.
Parece que sí, entonces quiere decir que aquí me hace falta una cosita. Este bloquecito que está acá, vamos a ampliar esto un poquitín. ¿Listo? Bueno, permítame un minutito porque creo que me quedó muy agolpado esta cosa. Vamos a correr un poquitín esto, ahí. Y nos vamos por acá. Me faltó el sumador, bloque sumador para θ1 punto. Entonces necesito un bloque sumador, pues para sumar los valores para θ1, ¿no? Para θ1 punto. Y necesito el mismo bloque sumador. Listo, lo necesito acá para obtener a θ2 punto. Ahí normalmente uno se demora en esta parte de ordenar un poquitín que no nos quede tan feo. Y necesito dos bloques de ganancia. Copiamos este que va en retroalimentación, control C, y nos lo llevamos directamente aquí, control V. Nos llevamos dos bloques de ganancia aquí para abajo que los necesito. ¿Por qué? Porque si ustedes observan directamente acá, voy a irme para este lado, miren que para la segunda ecuación, es decir, para obtener a θ2 de θ2 punto, necesito una ganancia K1 sobre I sub 2 para θ1 y un bloque de ganancia K1 más K2 sobre I sub 2 para θ2, que son diferentes. Por lo tanto, necesito dos bloques de ganancia para la segunda ecuación, pero en la primera ecuación solo necesito dos bloques de ganancia. ¿Por qué? Porque necesito un bloque de ganancia para T sub m, para que multiplique a T sub m, y en el otro caso, pues miremos que como los coeficientes son los mismos, K1 sobre I sub 1 es igual a este caso, en el caso de θ2 y en el caso de θ1, pues entonces al factorizarlos, pues yo puedo obtener una sola función de ganancia, la misma, el mismo bloque de ganancia. Es por eso, ¿listo? Bien, entonces volvemos acá. Creo que ya tenemos todo. Entonces, bien, conectamos este I sub 1, conectamos el T sub m acá. A ver, vamos a poner este bloquecito aquí arriba, subimos un golpe este, subimos un golpe este. Entonces, bien, tenemos a T sub m que multiplica, la señal de entrada T sub m multiplica 1 sobre I sub 1. ¿Cuál era el valor de I sub 1? I sub 1 era 0.5. Voy a utilizar aquí la calculadora del celular. A ver, ¿qué son? Listo. Bueno, ustedes tienen calculadora y también deberían ayudarme, ¿no? Entonces sería 1 dividido 0.05 nos da 20. Entonces el primer bloque de ganancia que acompaña a T sub m es 1 sobre 0.05, por lo tanto este bloque debería tener un valor de 20. ¿Listo? Ok, ahí ya tenemos 20. Sería el primer bloque de ganancia que multiplicaría a T sub m. Ese entra positivo acá, y ahí está positivo. ¿Listo? Bien. Aquí a la salida tendríamos a θ1 punto. Después del primer integrador teníamos a θ1 punto, y después del segundo bloque integrador teníamos pues a nuestro famoso θ1 normal, ¿no? Pero espérenme 5 que vamos a hacer aquí un cambio. Vamos a poner aquí, vamos a poner un multiplexor de 3 entradas. ¿Por qué? Porque necesito compararlo con la entrada original. Entonces esta salida que está acá, vamos a poner acá, vamos hasta casito y lo ponemos en este. Listo, ahora sí, vamos a poner aquí rápidamente un texto. Este texto nos dice que este que está acá es θ1. Listo, este es el bloque de salida de θ1. Por lo tanto aquí estaría θ1 punto y aquí estaría θ1 punto. Bien, θ2 estaría acá, entonces aquí tendríamos a θ2 punto. O sea, tomamos a θ2. Me está dando la esta cosa. ¿Listo? Pasamos aquí, obtendremos a θ2 un solo punto. Y este que está aquí sería θ2, a ver, vamos por acá, subimos por acá y metemos por acá. Listo. Y este bloquecito de acá sería θ2. ¿Listo? Entonces a θ2. Bueno, tenemos a θ1, tenemos a θ2 y necesitamos restar de θ2 θ1. Entonces θ2 es positivo para la primera ecuación, por lo tanto este vendría acá
lo bajaremos hasta acá y lo pondremos acá. Listo, entonces sería teta 2 menos teta 1, entonces el menos nos quedó perfecto. Menos teta 1, está ahí. ¿Qué son? Listo, entonces tendríamos teta 2 menos teta 1 y eso lo multiplicamos por K1 sobre I1. Entonces utilizamos nuestra calculadora y encontramos cuál es el valor de K1 sobre I1. Entonces K1, 5 segunditos, a ver, K1 que sería 7.85 dividido, a ver, K1 sobre I1, e I1 es 0.05 y eso me da 157. Entonces este término que termina siendo K1 sobre I1 es 157. 157. ¿Sí me ve? Sí, 157. Ok. Entonces tenemos teta 2 menos teta 1, lo pasamos por acá por el bloque de ganancia de 157 y obtenemos a K1 y su 1, teta 2 menos teta 1. Y esta sería la segunda entrada por acá a nuestro sistema y vendemos hasta la parte de atrás. ¿Ok? Listo, ya tenemos la primera ecuación diferencial armada. Bien, ahora necesitamos la segunda ecuación diferencial. La segunda ecuación diferencial nos dice simplemente que se conforma de menos K1 sobre I sub 2. Entonces, menos K1 sobre I sub 2 que multiplica teta 1. Menos K1, a ver, K1 es 7.85 dividido I sub 2 que es 0.02. Eso nos da 392.5. Entonces necesitamos tomar a teta 1. Teta 1 está allá arriba. A ver, ¿cómo hacemos aquí para que nos quede bonito esta cosa? Entonces el valor de teta 1 viene multiplicado por 392.5. 392.5. Y ese es el que viene multiplicando a teta 1. Entonces venimos acá, tomamos esta función, nos vamos por acá atrás y nos devolvemos esta teta 1. Y por allá arriba. Entonces ahí tendríamos a K1. Sería K1 sobre I sub 2 por teta 1. Tomamos este valor y es el negativo, por lo tanto tiene que entrar el negativo y el negativo está aquí en esta parte. Ahí está el negativo, ¿listo? Menos. Si estoy bien, venga, vamos a hacer un momentito por acá. Ah, no, K1 I sub 2 es positivo. K1 I sub 2 es positivo, entonces este tiene que irse al positivo, rémolo. Entonces este va a estar positivo. Cambiemos el orden de estas cosas para que nos quede mejor. Entonces digamos que quiero el menos abajo, no, el menos arriba, entonces sería menos 1 y aquí ponemos más 1 para que me quede más abajo. ¿Listo? Entonces el más me quedó abajo. Entonces el primer término, este sí va es hacia el positivo del sumador, ahí, ¿cierto? Y ahora el otro término sería acá, en donde dice simplemente vamos a tomar, vamos a ponerlo aquí arriba por facilidad. ¿Listo? Vamos a operar K1 más K2 sobre I sub 2. Entonces K1, que es 7.85, le sumamos K2, que sería 5, nos daría 12.85 y lo dividimos entre I sub 2, que es 0.02, eso nos daría 642.5. Entonces esta ganancia será de, a ver que nos dio la calculadora, 642.5. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces a este entra teta 2, ¿listo? Queda multiplicado por K1 más K2 sobre I sub 2 y este término venimos hasta acá, vamos hasta acá y lo introducimos negativo porque así como nos dice la ecuación. Y listo. Ahora nos quedaría simplemente poner la entrada para poderla comparar. Entonces venimos acá, la subimos hasta acá, nos vamos por este ladito y nos ponemos acá, ¿no? Ahí está. Ahí quedó como medio chueco, no importa. Ustedes después lo arreglan allá. Listo, ahí está. Tenemos las tres entradas al multiplexador, tenemos teta 1, tenemos teta 2, tenemos la entrada T sub M, vamos por acá. Este será nuestro famoso T sub M. Me están llamando. Ya le marco al ingeniero Miguel Ángel.
Entonces este es el famoso T sub M. Vale. Bueno, ya conectamos la salida. ¿Listo? Y conectamos nuestro reloj acá. Miren que esto es un poco dispendioso, ¿no? Pero pues bueno, el problema como tal es que siempre uno se demora, ¿no? Permítame un minutito, pongo un mensaje de texto rápido. Listo, chicos. Bien. Listo, creo que ya está todo listo. Ok, a simular a ver si dijo. Vamos a ver qué sale. Bien, simulamos y ¡tam! Nos apareció una cuestión bastante interesante, ¿no? Nos apareció una función bien interesante. Pero nos dio algo muy parecido como un exponencial. Entonces eso quiere decir que debemos tener un error en algún punto. ¿Bien? Entonces, bien, vamos a observar a ver dónde puede estar el errorcito. Vamos a cerrar esta gráfica porque no debería darnos exponencial, debería darnos otra cosa. Entonces, a ver, ingeniero, señor. Pues no sé, de pronto al momento de la ganancia de 157, ahí entraría positiva, ¿no? A ver, 100. Porque ya la factorizaríamos. Ah, sí, señor. Θ2 menos Θ1. Claro, sí, porque la factorizamos, pero 157 no lo pusimos positivo. Entonces, aquí hay dos formas, tiene toda la razón. El 157 o sea, lo tomamos como positivo, pero como estaba factorizado, lo metimos aquí como negativo, claro. Entonces no factorizamos el signo. Ese es un problema. Bueno, dos formas de solucionarlo. Cambiamos el signo a este y digamos simplemente que queremos que sea positivo. Ese es un problema. Vamos a cambiar esta cosa muy bien acá. A ver, esto presenta esos unos problemitas acá, ¿no? Entonces, a ver. Ya lo cambiamos a positivo, sí. Si no hemos factorizado el signo, ¿no? Ahora sí. Listo. Este quedó como más bonito, parece, aparentemente. Vamos a agrandarlo un poco. Aquí hay un problema de signo. Un minutito porque no nos podría dar negativo. ¿Cómo nos va a dar negativo si estamos andando en un sentido? Esto quiere decir que aquí tenemos un problema. Entonces vamos a borrar un minuto esto. Y vamos a borrar un minutito esto. A ver, ¿qué pasó? Sí, es un problema de signos. Entonces vamos a tomar este cacharro y le vamos a poner, a ver, le damos OK acá, esto nos está negativo. Si le damos de esta forma, vamos a ver si nos acepta los dos positivos. Vamos a hacer esto. Aquí hay un problema y es que en este tipo de representaciones uno siempre tiene que garantizar que los signos aparezcan en el sumador. Si no aparecen, entonces a veces pone problemas. Entonces vamos a hacer una cosa aquí más inteligente. Tomar este valor y le vamos a poner a esto menos 157. Con eso menos por menos nos daría más. Ok. Vamos a simular. Parece algo raro, todavía siguen los exponenciales. Vamos a verificar, ¿listo? Entonces, θ1 punto se integra y nos da θ1 punto. θ1 punto se integra y nos da θ1 normal, ¿no? Para el primer término, entonces tomamos T sub m. Este T sub m lo multiplicamos directamente por 20, que es 1 sobre I sub 1, y nos da directamente la entrada, que es positiva, ¿no? Después tomamos θ2, que está aquí, le restamos θ1, que está en esta parte superior, lo metemos al sumador y a eso lo multiplicamos por 157 y debería entrar como también positivo, ¿no? Debería entrar positivo, y ahí está. Como lo hacen a 157 y este menos le entramos, debería positivo, nos da igual. ¿Sí? Ahora, θ2 es caso 1 sobre I sub 2, caso 1 sobre I sub 2 nos da 392.5. 392.5 y ese entra sumando, entra desde θ1, ahí está θ1, menos caso 1 más caso 2, θ sub 2, está por acá, se integra otra vez y tendremos a θ sub 2. Sí, aquí tenemos un pequeño problema con los signos. Ok.
debería aceptarnos un doble mando. No acepta el doble más acá. Sí nos dio. Ahora sí, tiene que darnos por encima. Si le aplicamos un escalón positivo, tiene que darnos por encima. Bien, aquí vamos a hacer unos arreglitos primero. Lo primero es que el escalón no está arrancando desde cero, entonces quiere decir que nuestro escalón está mal configurado y decimos al señor escalón que arranque desde cero. Ok, ahora sí, volvemos a simular y miramos nuestra gráfica. Ahora se arranca desde cero, perfecto, arranca desde cero, pero bueno, este sistema es bastante oscilante, por lo tanto vamos a arreglar un poco la figura. Entramos aquí a los ejes y vamos a buscar los ejes están acá. Vamos a arreglarlos un poquito, grafiquemos hasta 10. Grafiquemos hasta 10 en X, ¿vale? Para que se vean un poquito más las funciones. Y el negativo no lo necesitamos, entonces en Y cambiémoslo acá y pongamos que grafique desde 0, la máxima amplitud es 1, no se pasa de 1, por lo tanto grafiquemos de 0 a 2. De 0 a 2. ¿Ok? Está bonito. Bien. Chicos, esa es la gráfica, ¿sí? Es la gráfica que estábamos y pensábamos obtener y tiene cierto sentido, ¿ok? ¿Cómo se interpreta? Nosotros estamos introduciendo un escalón que es la línea negra que ustedes están observando ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden muy bien que el escalón indica que ustedes están aplicando energía y mantienen esa energía. Como es un torque mecánico, pues nosotros simplemente estamos aplicando esa energía de tipo rotacional. El motor como tal nos está impulsando a una velocidad constante, nuestro sistema de doble inercia y doble resorte. Uno esperaría obtener algo muy parecido al escalón, ¿vale? Pero si ustedes observan, lo que nosotros obtenemos en este sistema rotacional es un sistema muy parecido como a una especie de oscilación. Y uno diría, bueno, profe, pero espéreme, sí. Yo no entiendo por qué me presenta oscilaciones, por qué se mantienen esas oscilaciones, ¿cierto? Y aparte de eso, nos aparece una oscilación grande, que es la oscilación en verde, y nos aparece una oscilación pequeña, que es la oscilación en rojo. ¿A qué hace relación? Lo primero, la oscilación verde es la más grande, y eso indica directamente que es la que debe generarse sobre el sistema que está recibiendo el escalón. Miremos que con respecto al escalón, la verde está más cercana que la roja. Eso significa que ese sistema es el que recibe directamente la señal de entrada. ¿Quién está recibiendo la señal de entrada? La inercia número 1. Entonces, por lo tanto, lo primero que llegamos a concluir es que la gráfica verde corresponde a la inercia número 1. ¿Listo? Mientras que la gráfica número 2 corresponde pues, a la inercia número 2. Es menor, ¿por qué? Porque hay cierta cantidad de disipación de energía, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que el torque aplicado por el motor llegará después de que pase primero por la inercia 1 y por el resorte K1, ¿no? Y obviamente sufre pues unos retardos. Entonces, bajo esas condiciones, lo que nosotros observamos es un sistema oscilante. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Recordemos que en los sistemas translacionales, cuando nosotros teníamos un sistema en donde este sistema era conformado por masas y solo resortes, nosotros teníamos un sistema oscilante. ¿Por qué? Porque no teníamos un amortiguador. Y el amortiguador es el que, como su nombre lo indica, permite que los sistemas oscilantes, ¿cierto? Pues tiendan a mantenerse o tiendan a que oscilen en un principio, pero después de cierto tiempo y de acuerdo al valor de ese factor de amortiguamiento, pues simplemente nosotros tengamos que el sistema se estabiliza, ¿no? En este caso no se va a estabilizar porque nosotros, miremos que tenemos dos inercias y tenemos dos resortes, pero no tenemos ningún amortiguador. Como no incluimos un amortiguador, pues el sistema no se amortigua y por lo tanto el sistema tiene que ser totalmente oscilante. Entonces digamos que bajo los parámetros de analizar un poco lo que era el diagrama, ¿listo? El diagrama inicial, pues nos damos cuenta que el sistema tiene que ser oscilante. No hay amortiguador, por lo tanto no debe haber una función de amortiguamiento. Entonces esto por el momento tiene sentido, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista, digamos, un poco más lógico, ¿listo? Desde el punto de vista más lógico nos está diciendo lo siguiente. Cuando yo le aplico energía a mi sistema, cuando yo le aplico energía a este elemento, perdón un minuto, vamos a irnos hasta acá. Cuando yo le aplico energía, ¿listo? Cuando yo le aplico energía a este sistema, es decir, cuando el motor empieza a funcionar, él aplica un torque, ¿vale? Ese torque, pues se muestra directamente sobre nuestro sistema I1, sobre nuestra masa, ¿vale? Pero resulta que a esa masa tenemos un resorte que se le está oponiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la velocidad, y más que todo la velocidad, no, la posición, porque es lo que estamos analizando.
la posición de esa inercia va a ser afectada por dos elementos. Lo primero, el torque del motor aplicado, y lo segundo, el hecho de que caso 1 se está oponiendo a ella, ¿vale? Caso 1 se opone hasta cierto punto. Eso significa que nuestra inercia empieza a ganar velocidad, empieza a moverse, a desplazarse en un ángulo θ1, ¿cierto? Hasta que llega a un punto en donde la fuerza del resorte K1, ¿cierto?, se opone. Y eso obliga directamente a que el resorte y los elementos que están conectados después del resorte K1, que son I sub 2 y K sub 2, ¿cierto?, tiendan a obligar a que la inercia o la masa rotacional número 1, ¿cierto?, tienda a tratar de frenarse. Pero después de un tiempo, ¿cierto?, se vence esa fuerza opositora de K1, I2 y K2, ¿cierto?, y por lo tanto I sub 1 empieza a ganar otra vez velocidad y empieza otra vez a desplazarse. En este sistema es bien interesante porque cuando el motor empieza a impulsar a las dos inercias, a la inercia 1 y la inercia 2, ¿cierto?, la inercia 1 y la inercia 2 van a empezar a oscilar. ¿Eso qué significa? Ustedes no van a ver ahí 1 y 2 moviéndose de una manera muy uniforme, ¿listo? Porque los resortes K1 y K2 van a empezar a generar unos retardos en la transmisión de ese movimiento desde el motor. Y eso se refleja directamente en ¿qué? En que ustedes van a observar que I1 y I2 empiezan a moverse, se desplazan, aumentan su velocidad, de un momento a otro empiezan a disminuir su velocidad, vuelven y ganan velocidad, vuelven y disminuyen, porque los resortes, ¿cierto?, están obligando directamente a un tipo de retardo sobre ese movimiento. Observemos y recordemos muy bien que estamos hablando de θ1 y θ2, son posiciones angulares. Entonces lo que ustedes van a observar es que el sistema realmente lo que está haciendo ¿qué es? Es cambia de posición, ¿cierto? Después de un tiempo esa posición empieza a cambiar, otra vez va girando, ¿cierto? Y va presentándose ese movimiento oscilante por los retardos que se generan sobre K1 y K2. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer una analogía para poderlo entender muy bien, ¿listo? Recordemos un mecanismo de un reloj analógico. Cuando nosotros observamos el movimiento del elemento impulsor de un reloj analógico, recordamos muy bien que es simplemente una especie como de ruedita que está soportada sobre dos ejes, en donde ustedes tienen un resortico, un resorte torsional. Si ustedes observan muy bien el movimiento como tal del elemento impulsor de un reloj, se van a dar cuenta que ustedes ven a la ruedita moviéndose, pero esa ruedita como tal, ¿cierto?, pues tiene un movimiento, digamos que no es totalmente parejo. Es decir, ustedes lo van a ver como si estuviese moviendo, ¿cierto?, un ángulo. Entonces, empieza desde el ángulo 0, empieza a desplazarse hasta un ángulo máximo y después empieza a devolverse. Cuando nosotros observamos eso, nos damos cuenta que digamos que las diferencias de posición, ¿listo?, desde un ángulo 0 hasta su máximo ángulo, pues obviamente van a empezar a modificarse. Va de 0 hasta 90 grados, después de 90 hasta 180, después de 180 hasta 270, de 270 vuelve otra vez a 0. ¿Listo? Eso indica que el sistema, al rotar en un solo sentido, ¿cierto?, los cambios de posición pues tienen que darse también en función a esas rotaciones. Y eso es lo que ustedes observan directamente sobre la gráfica verde y sobre la gráfica roja. ¿Ok? El sistema empieza a desplazarse un ángulo y después se devuelve. Si nosotros lo vemos desde un plano cartesiano, es como si viésemos que el movimiento del pico positivo es como cuando el sistema o las masas inerciales I1 e I2, ¿cierto?, se están desplazando desde 0 hasta 180 grados. Cuando ellos se mueven de 180 grados hasta 360 grados, es decir, otra vez al ángulo 0, ¿cierto?, están desplazándose directamente como si fuese la representación del pico negativo de las funciones, ¿no? Entonces, los picos positivos representan movimiento, ¿cierto?, entre 0 y 180, y los picos negativos indican movimiento entre 180 y 360, y vuelve otra vez a la posición inicial 0. ¿Vale? Eso es lo que indica directamente el sistema. Pero hay un retardo, y esos retardos se pueden observar en el hecho de que las dos gráficas, ¿sí?, no casan exactamente. ¿Listo? Y en el caso de la inercia 2, pues vamos a tener que el nivel de energía de la inercia 2 va a ser menor que el de la inercia 1, ¿okay? Porque la inercia 1 está conectada pues al motor. Y lo otro que vemos es que, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, la inercia 2 como que no sigue la misma línea, debería seguir la misma línea de la inercia 1. Es decir, la gráfica roja debería ir casi que traslapada sobre la gráfica verde. Pero ustedes observan, abrimos un poquito aquí la gráfica, y se van a dar cuenta ustedes que aquí hay unos retardos. Observen esta diferencia que existe acá, ¿sí se dan cuenta? Si la energía fuese transferida efectivamente sin ningún tipo de retardos a través de resortes entre la inercia 1 y la inercia 2, la gráfica roja debería estar montada sobre la gráfica verde. Obviamente no llegaría hasta el pico máximo, pero deberían coincidir las dos gráficas, al menos en esta región, en esta parte. ¿Okay?
Y resulta que no coinciden. Y eso se debe precisamente a que esta diferencia que ustedes observan, ¿cierto?, entre las curvas roja y la curva verde, al menos en el punto de inicio de ese día de la gráfica, nos indican específicamente que hay retardos. ¿Listo? Y al haber retardos, pues hay corrimientos en fase y por eso las dos gráficas no están en fase. ¿Listo? Aunque aparentemente parece que sí lo fueran, ¿cierto?, que estuvieran en fase, porque si ustedes se dan cuenta como que la frecuencia es la misma, la frecuencia sí es la misma, ¿cierto?, no es igual la fase de los dos, porque el crecimiento de la verde es diferente al crecimiento de la roja. Por lo tanto, hay un ángulo de desfase y esto es debido precisamente a la acción del resorte 1 sobre la inercia 1, pero a la acción del resorte 1 en 2 sobre la inercia 2. Entonces, el retardo es mucho mayor directamente sobre la inercia 2 que sobre la inercia 1. Aquí hay un caso que me gustaría ver, vamos a ver si sale, ¿listo? Y es que pasaría si nosotros no ponemos un escalón, sino si nosotros, por ejemplo, ponemos pequeños impulsos sobre el motor. ¿Qué significa? Encendemos el motor, apagamos el motor, encendemos el motor, apagamos el motor, para observar cómo es la transferencia de energía hacia las inercias. ¿Eso cómo lo logramos? Pues vamos hasta acá. A ver, ¿dónde está la gráfica? La gráfica está aquí en este punto. Vamos a correrla por aquí. ¿Qué pasó? Dice tocar. Muy bien. Tenemos esta aquí, tenemos esto acá. Y vamos a cambiar a este caballero que está aquí. Pero para cambiarlo necesitamos primero la paleta. ¿Listo? Vamos a poner por aquí la paleta y vamos a borrar este señor. ¿Listo? Y lo vamos a cambiar por creo que este funciona, vamos a ver, este no funciona. Mire, pulsos. Vamos a tomar y vamos a aplicar pulsos. ¿Qué significa? Vamos a mirar cuál es el efecto de encender y apagar el motor consecutivamente sobre este sistema. Entonces, si lo hacemos de esta manera, ¿listo? Vamos a mirar cómo está aquí configurado. No le vamos a poner retardos, vamos a poner que la fase de retardo es 0, ¿listo? Y vamos a suponer que ponemos un 50% de ciclo útil de trabajo con un periodo de 1 segundo y una amplitud de 1, que eso sería como tener un escalón cortado, ¿no? Un escalón que se está disparando constantemente. Miremos cuál sería el efecto. Hacemos esto y simulamos. Ya, aquí tenemos un problema, adivinen cuál es. Jejeje. Ya me di cuenta cuál es, nos debe aparecer aquí en la pantalla, menos mal que se nos generó, porque nosotros borramos una línea, ¿no? Es esta. ¿Cómo vamos a comparar los pulsos si no tenemos los pulsos? Vamos a poner esto muy bonito. Nos vamos hasta por aquí arriba, nos vamos por aquí y nos vamos a conectar a este caballero, ¿no? Listo, ahora sí. Ya no debería darnos error. Ya, miremos la gráfica. A ver, ¿dónde queda? ¡Uy! Está hermosa esta gráfica. Me gustó. ¿Listo? ¿Qué interpretarían ustedes? La gráfica negra son pulsos, ¿cierto? Nos está indicando que el motor simplemente se está encendiendo y apagando en un ciclo de trabajo del 50%. Es decir, en 500 milisegundos se deja encendido el motor, se aplica un torque directamente sobre el sistema inercial, 1, y después en la otra mitad del tiempo simplemente se apaga el motor. Se supone que el sistema debería ganar energía, claro, porque tenemos dos inercias y sabemos que las inercias que son masas acumulan energía y eso se nota directamente en el sistema. Observen cómo a medida que nosotros vamos aplicando pulsos de arranque, ¿cierto? Nosotros estamos obteniendo directamente lo que es esa ganancia de energía. Miremos que cuando se aplica el primer pulso, tanto la inercia 1 como la inercia 2 tienen un desplazamiento θ1, θ2, ¿vale? Resulta que después de que apagamos el motor, miren que se pierde la energía, ¿listo? Es decir, entre el trayecto 0.5 y 1, observen que aparte de que están desplazados, si ven el retardo que nos generan los resortes, observen que la gráfica verde y azul en el primer pulso, miren que no coinciden con el pulso, están corridas, están desplazadas directamente. Miren que en el momento en que ustedes llegan y quitan el pulso, voy a parar aquí el cursor, cuando ustedes quitan este pulso, es decir, cuando ustedes apagan el motor, ¿listo? Observen que las dos inercias han ganado la máxima energía, porque el máximo desplazamiento lo han logrado, miren, en este punto. ¿Listo? Como apagué el motor, entonces observen directamente que el ángulo empieza a crecer. ¿Qué significa? El giro se generó, listo, se hizo, y ha ganado parte de la energía y la ha tenido hasta que se presenta el siguiente pulso. Cuando se presenta el siguiente pulso, el sistema todavía está rotando, es decir, tiene algo de energía acumulada, tanto la inercia 1 como la inercia 2. Entonces, en el segundo pulso, en el segundo impulso, pongámoslo de esa manera, en el segundo impulso del motor, observamos que la energía ya es un poco más alta. ¿Por qué? Porque el motor le ha dado energía y esa energía se le ha sumado directamente a la energía que ya llevaban de impulso las inercias. Entonces, esas inercias como tal empiezan a cambiar su posición, ¿listo?
Y cuando llega el tercer impulso, miren que ya la energía de las dos inercias ahora se amplifica aún más. ¿Sí lo ven? Entonces, a medida que nosotros vamos aplicando pulso, 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 nos vamos a dar cuenta que los movimientos van aumentando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ganando energía sobre el sistema inercial, lo estamos retardando, pero al mismo tiempo también lo estamos acumulando cada vez que nosotros tenemos un impulso de empuje del torque del motor T-sub. ¿Listo? Aquí hay algo interesante de lo siguiente. Miren que uno diría, pero esto debería ser acumulativo. Pero si ustedes se dan cuenta, observen que después de cierto tiempo, miren que se llega como a un máximo. Y si ustedes son detallistas, se dan cuenta que cuando se alcanzan los máximos, miren que los pulsos, ¿cierto?, del motor, los pulsos de torque del motor, ya prácticamente, miren, observen, ya que casi no presentan un desfase. Si se dan cuenta que empiezan a meterse las respuestas tanto de la inercia 1 como de la inercia 2, es decir, de teta 1, teta 2, ¿cierto?, empiezan a meterse bajo la curva de nuestro sistema. ¿Por qué? Es porque también los resortes, aparte de que son obviamente elementos de retardo, también alcanzan a ganar energía, y entonces cuando se gana la máxima energía de las posiciones teta 1, teta 2, los resortes también están andando en esa posición, es decir, han ganado también suficiente energía como para que el sistema se encuentre en fase. Pero después de cierto tiempo observen que la energía y por lo tanto los desplazamientos empiezan a cambiar. ¿Y esto se debe a qué? A que cuando la inercia 1 y la inercia 2 empiezan a ganar más energía de lo que es capaz de generar el motor, entonces cuando el motor ya genera impulsos, pues ya no aporta energía, sino que los sistemas inerciales son los que mantienen su energía y tienden después de cierto tiempo a quitarle energía a los impulsos del motor. Y es por eso que ustedes observan que aparece como esta especie de onda, ¿no? La energía gana, el motor impulsa, 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 directamente lo que son los sistemas inerciales ganan energía, empiezan a desplazarse más, 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 hasta que llega un punto en que la energía acumulada de las inercias es superior a la energía del motor, y por lo tanto, por más impulsos que pegue el motor, pues simplemente el sistema va a empezar a frenarse. ¿Por qué? Porque los resortes van a empezar a pasar de un sistema de acumulación de energía a un sistema de oposición de energía. ¿Listo? Y eso es lo que hace directamente que empiece a perderse esto, hasta que después pulsos superiores o pulsos posteriores, perdón, ¿cierto?, hacen que el sistema vuelva y gane energía. Este es un sistema bastante interesante porque es un sistema en donde no se conserva la posición, ¿cierto?, sino que la posición va a sufrir retardos en función a las características como tal de torque aplicado, ¿vale? Bueno, me lo voy a robar 5 minutos porque de tanta cháchara que hemos echado resulta que nos hace falta simular. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer al menos la simulación de hagamos una nueva aquí rápidamente. A ver, tenemos esto por acá. Vamos a abrir otra y vamos a hacer la más rápida. La más rápida no, es la de se me perdieron, acá está. Vamos a hacer la de espacio de estados. Vamos a representar el espacio de estados a ver si nos da exactamente lo mismo. Entonces tenemos esto, vamos a poner, bueno, vamos a poner nuestra función escalón por acá para compararla con la primera. Aquí está nuestra función escalón, nos faltaría este dichoso relojito por acá y tenemos que poner, aquí está el scope. ¿Listo? Ahí ponemos una vez este señor que está por acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, perdón, aquí le estoy embarrando. Esto no lo necesitamos porque no necesitamos sumar nada, lo que necesitamos es ver y comparar la señal de entrada con respecto a la señal de salida de nuestro sistema. Observen que solamente tengo un bloque, ¿no? Entonces vamos a ver si nos salen las dos señales en un solo bloque. Conectamos este con este, conectamos nuestro famoso relojito acá para tener nuestra base de tiempos. Conectamos acá con este elemento de acá, nuestra base de tiempos, ponemos este sistema otra vez por aquí. Ay, de la falsa solo queda cansancio. Entonces conectamos esto acá, acá, conectamos nuestra señal escalón que fue la primera que utilizamos. ¿Listo? ¿Cómo se pasa el tiempo cuando uno está divirtiéndose, no? Tenemos nuestro escalón, vamos a configurar el escalón que empiece su índice desde 0. ¿Listo? Vamos obviamente a comparar esta señal directamente con la entrada. No quedó muy bonito que digamos, pero lo importante es que quede funcional. ¿Listo? Y bueno, ¿qué nos haría falta? Ah, bueno, entonces introducir las matrices, ¿no? Bueno, introducir las matrices indica la matriz A es una matriz cuadrada de 4×4, ¿cierto? Por lo tanto, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y empezamos a meter los datos, ¿no? Entonces, voy a cerrar aquí el browser, vamos a minimizar,
minimizar esta cosa, y es para tener esto aquí. Entonces, bien, la matriz A. Entonces, la matriz A es una matriz cuadrada, por lo tanto tendríamos matriz cuadrada en donde la primera fila es 0, 1, 0, 0, punto y coma para la siguiente fila. Menos K1 sobre I1. ¿Alguien me recuerda el valor de menos K1 sobre I1? Voy a hacerlo otra vez en calculadora aquí rapidita. Entonces sería K1 7.85 dividido es K1 y 1, ¿no? K1 y 1, 0.05, esto sería igual a 157, entonces sería menos 157, 0, K1 sobre 1 pues sería 157 positivo, y el otro término es 0, punto y coma para la tercera fila. Tercera fila es 0, espacio, 0, espacio, 0, espacio, 1, punto y coma, para la última fila sería el caso 1 sobre I sub 2, caso 1 es 7.85 para el ejercicio, dividido I sub 2 que es 0.02, y esto sería igual a 392.5, ¿está positivo? Sí. El siguiente sería 392.5, espacio 0, espacio, caso 1 más caso 2 sería 7.85 más 5, eso da 12.85 dividido 0.02 que es I sub 2, 642.5, pero está negativo, entonces sería menos 642.5, espacio 0. Ahí lo que estoy haciendo es simplemente metiendo los datos. ¿Ok? Ya tenemos la matriz A. La matriz B es de una sola columna, por lo tanto, vendría siendo, a ver, ahora cierro, entonces sería el primer término es 0, punto y coma, el segundo término es 1 sobre I sub 0, 1 sobre 0.05 es 20, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Ahí está, vector columna. La matriz C es una matriz de dos filas, y él nos dice que es 1, espacio 0, 0, 0, punto y coma para la segunda fila sería 0, 0, 1, 0, ¿no? La matriz D es 0, ahí ya está, y como son 4 variables de estado necesitamos 4 condiciones iniciales, por lo tanto las voy a poner, y todas son 0, 0, 0, 0, 0, listo, ok, vale, listo, vamos a simular. Nos sale una segunda gráfica que si nos damos los valores, recuerden que estamos simulando sobre el escalón unitario, por lo tanto vamos a darle propiedades a los ejes. Entonces propiedades de los ejes siempre se salen, listo, propiedades de los ejes, y teníamos que estamos graficando de 0 a 10, ¿no? De 0 a 10 en el escalón, vale, y por aquí estábamos desde 0 a 2, si no estoy mal, de 0 hasta 2, listo. Y si ustedes se dan cuenta, es la misma gráfica. ¿Se dan cuenta? Exactamente la misma gráfica que estábamos trabajando ahorita, la acabamos de obtener con el modelo en espacio de estados.